Buenos días, hermanos. Vamos a leer el Salmo 126 y voy a leer de la Biblia textual. La palabra del Señor dice así: Cuando el Señor haga volver de la cautividad a Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dirán entre los gentiles: grandes cosas ha hecho el Señor por estos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y estamos alegres. Haz volver a nuestros cautivos, oh Señor, como haces volver las torrentes del Negev. Los que siembran con lágrimas segarán con regocijo. Aunque vaya llorando el que lleva la preciosa semilla, volverá cargando sus gavillas con regocijo. Amén. Y Señor, pues gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, gracias por la resurrección. Gracias porque podamos seguirla celebrando con toda libertad. Y pedirte por aquellos que se encuentran pues en regiones donde son perseguidos, donde ser cristiano es sumamente riesgoso. Pedirte que tu mano de protección sea sobre ellos y que les dé, Señor, palabra para compartir con autoridad el mensaje de las buenas nuevas. Y Señor, que nosotros seamos fieles orando y haciendo todo lo que tú nos digas por ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a buscar Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Y voy a leer de la Biblia de las Américas. Marcos capítulo 4. Versículos del 1 al 20. Y la palabra del Señor dice así: Comenzó a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar, y se sentó, y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas, y les decía en su enseñanza: Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y aconteció que al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose dieron fruto, y produjeron unas a 30, otras a 60, y otras a 100 por uno. Y él decía: el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. Y les decía: a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están fuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra, y estos son los que están junto al camino donde se siembra la palabra. Aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo. Pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Unos a 30,
otros a 60 y otros a 100 por uno. Y les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque nada hay oculto, sino es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Amén. Y el mensaje se titula, ¿qué tipo de tierra eres? ¿Qué tipo de tierra eres? El suelo se define como la capa superficial de la corteza terrestre, formada a partir de materia orgánica o de la desintegración de las rocas. Dependiendo del área, los tipos de terreno pueden variar. Por ejemplo, en el campo, lo normal es visualizar un tipo de suelo con numerosa vegetación, como árboles, pasto y algunos animales. En la playa, el ambiente es completamente diferente y uno de los factores diferenciales es el suelo, al ser arenoso. Para lograr comprender la diferencia entre los diferentes tipos, existe una rama de la ciencia que recibe el nombre de edafología, que viene del griego édafos, suelo, y logos, tratado o estudio. Mediante ella es posible conocer la composición del terreno y, además, saber cómo se relaciona con su entorno, es decir, el resto de elementos de la naturaleza. Actúa en conjunto con la química y la biología para entender la composición de cada tipo de suelo. Los tipos de suelo, de acuerdo a sus características físicas, son suelos arenosos, compuesto por pequeñas partículas de rocas. Son poco aptos para la agricultura y, de hecho, es difícil que se produzca el crecimiento de ciertas especies en él. Suelos pedregosos. Esta clase de suelo se identifica a simple vista por las rocas y piedras de diferentes tamaños que se ubican en sus superficies. A causa de estas características, este tipo de suelo resulta imposible para actividades agrícolas. Además, son difíciles de trabajar debido a que requieren largas jornadas para retirar las rocas y luego para nivelar el suelo. Suelos calizos. Se caracterizan por tener altos niveles de sales calcáreas. En su composición carecen de elementos como el hierro y el zinc. Se erosionan fácilmente y en épocas de mucha lluvia suelen inundarse con gran facilidad. Suelos humíferos o tierra negra, comúnmente denominados humus, se caracteriza no solo por su color oscuro, sino también por absorber perfectamente el agua y por aportar beneficios para la vegetación que crece en ellos gracias a su combinación de elementos orgánicos, entre los cuales se encuentran hojas, tallos, semillas, excrementos, restos de animales en descomposición, hongos y más. Son aptos para el cultivo y, de hecho, son la mejor opción para esta actividad, debido a su composición en materia orgánica. Suelos arcillosos. Se caracterizan por el nivel de arcilla que los componen. Suelen ser de color rojizo, aunque también pueden encontrarse en tonalidades amarillentas. Si se mezclan con los suelos humíferos, pueden llegar a ser útiles para los cultivos. Sin embargo, estos tipos de tierra tienden a sufrir de inundaciones, ya que no son capaces de retener el agua en su totalidad. A pesar de ello, son excelentes absorbiendo nutrientes. Suelos mixtos. Tienen las características de los suelos arenosos y de los arcillosos, por lo que es posible aprovechar los beneficios de cada una de estas clases de suelos y reducir los inconvenientes que ambos tienen a la hora de cultivar. Los tipos de suelos son muy variados y, de acuerdo al lugar en el que se encuentren y las características que ofrezcan,
pueden resultar útiles o no para actividades económicas como la agricultura. Mientras que los tipos de tierra se pueden clasificar de varias formas, según su textura, su composición química o su capacidad de uso. Por la textura, los suelos se pueden clasificar en arenosos, limosos y arcillosos, según el tamaño de sus partículas. Los suelos arenosos son sueltos y fáciles de trabajar, pero tienen pocos nutrientes para las plantas. Los suelos limosos son arenosos y blandos, y los arcillosos son pesados y fuertes. Composición química. El suelo puede ser ácido, alcalino o neutro, dependiendo de la cantidad de minerales y otras sustancias que lo componen. Por su capacidad de uso, los suelos se pueden clasificar en apropiados para cultivos intensivos, para cultivos permanentes, pastos y aprovechamiento forestal o marginales para uso agropecuario. Por sus características físicas, pueden ser litosoles, que son capas delgadas de suelo con vegetación muy baja. Cambisoles, que son suelos jóvenes con acumulación de arcillas. Lubisoles, que son suelos arcillosos con una saturación de bases del 50% o superior. Aquisoles, que son otro tipo de suelo arcilloso, con saturación de bases inferior al 50%. Glaisoles, que son suelos con presencia de agua constante o casi constante. Vertisoles, que son suelos arcillosos y negros, ubicados cerca de escurrimientos y pendientes rocosas. La cultura en la que se desarrolló la Biblia, a diferencia de la nuestra, estaba altamente relacionada con las actividades agropecuarias, por lo que no es raro que el lector que no profundiza se pierde parte de la riqueza que sus historias y parábolas nos brindan, lo que no sucedió con los oyentes y primeros lectores de las Escrituras. Y vamos a darle una revisión a la parábola del sembrador. Pero primero tenemos que ver qué es una parábola. Entonces, vamos a buscar Mateo 13. Versículos del 1 al 3. Mateo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Amén. Entonces empecemos por entender qué es una parábola. La palabra es paraboli, una ilustración que se emplea para enseñar. Y es el término que los traductores de la Septuaginta utilizaban para traducir la palabra hebrea mashal, que puede ser un proverbio, un dicho, un tipo de discurso que es sucinto y fácil de recordar, que expresa sabiduría, como vemos en 1 Samuel 24:14. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? La parábola es un tipo de discurso que expresa, en forma de narración, un significado simbólico. Como sinónimo puede ser refrán, vocablo que alude a otro término más conocido que implica mala fama. Salmo 44, 14 al 15. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Puede ser un oráculo, discurso en forma de profecía. Números 23:7.
Y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. En el lenguaje del Antiguo Testamento no se hace diferencia entre una parábola, una fábula o una alegoría, pues todas son consideradas mashal. Pero existen ejemplos de mashal que son verdaderas parábolas, como la que contó el profeta Natán a David cuando lo confrontó por el asesinato de Urías. Segundo de Samuel 12, del 1 al 6. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y creado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Amén. A diferencia de la fábula, la parábola no contiene fantasía, sino que sus narraciones son extraídas de cosas y acontecimientos de la vida real, mayormente de lo cotidiano. Otra diferencia es que, aunque la fábula conlleva una enseñanza moral o de sapiencia, nunca pretende comunicar verdades del mundo de lo eterno. Las parábolas hacen abundante referencia al reino de los cielos. Puede aceptarse que la parábola sea una alegoría, pero dejando claro que lo alegórico es el todo de la parábola, no necesariamente sus partes. Casi siempre está dirigida en conjunto a un solo propósito, confluyendo todas sus partes hacia él, aunque hay casos excepcionales en los cuales se dan significado a detalles, como es el caso de la parábola del sembrador o la del trigo y la cizaña. Mateo 13, 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arrancáis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Amén. Aunque no hay muchos ejemplos de enseñanza por parábolas en la literatura intertestamentaria, sí era un estilo conocido y usado en los tiempos en que el Señor Jesús lo practicó. Así que, para interpretar una parábola, observa el contexto. Busca la verdad central. Ten en cuenta los detalles principales y deja de lado los secundarios. No le pongas de tu cosecha como le hacía Watchman Nee. Jesús dijo por qué hablaba en parábolas. A vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean
y oyendo no entiendan. Y te pregunto, ¿entiendes las parábolas? Y ahora sí vamos a entrar a ver qué tipo de tierra eres. Suelo pedregoso. Mateo 13, del 4 al 6. Mateo 13, del 4 al 6. Y mientras sembraba parte de la semilla, cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Amén. No es necesario que tratemos de interpretar lo que la parábola expresa, puesto que el maestro dio la explicación. La semilla sembrada es la palabra de Dios, llamada también el mensaje del reino, es decir, del reino de los cielos. Algunos oyen, pero verdaderamente no escuchan. Algunos oyen y escuchan, pero solo por poco tiempo. Pero no basta con oír la palabra del reino. Es necesario entenderla, comprenderla, hasta el punto de tomar conciencia de lo que ella señala, ya sea para seguir practicándolo o dejar de hacerlo. Es ser inteligente porque se tiene capacidad para entender. Romanos 3, del 10 al 18. ¿De cuál? 3, del 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. Amén. Entonces, si eres inteligente, pues entiendes. Pero si ese no es tu caso, lo conveniente Exacto. ¿Cómo le hago de teléfono? Lo conveniente sería que leyeras, volvieras a leer y asistieras a una iglesia en la que el atractivo no es un show al más puro estilo del mundo, sino la exposición de la palabra de Dios. Cuando te conformas con menos, el enemigo tarde que temprano se roba lo que habías recibido y la vida abundante que podrías tener gracias a Jesucristo. La alegría que sentiste al escuchar las buenas nuevas de salvación también te es arrebatada, porque te importa lo que la gente de tu entorno puede pensar de ti, porque te señalan los que no tienen una relación personal cercana, íntima de amor con Dios, cuando intentas dejar de practicar tu pecado o pecados favoritos. Efesios 2, del 1 al 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 4, 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Colosenses 3, del 5 al 8.
Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Amén. Entonces, si no quieres que eso te suceda, no dejes de congregarte. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto que veis que aquel día se acerca. La única manera de tener raíces profundas es escudriñando las Escrituras. Así que debes tomar un discipulado basado en la Biblia. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hechos 17:11. Once. 11 al 4. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y no olvides dejarte usar por el Espíritu Santo a través de tus dones, talentos y recursos. Sirve en la edificación del cuerpo de Cristo. Trabaja en el extendimiento de su reino. Ora sin cesar. Diezma, ofrenda. Porque no son los oidores los que son justificados, sino los que obedecen. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿La aflicción o la persecución te han apartado? Otro tipo de suelo es el mixto. Mateo 13:7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Los espinos pueden crecer en varios tipos de suelos. En la tierra de Emanuel, vean Isaías 8:8. Salud. Gracias. 8:8. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará de la anchura de tu tierra, oh Emanuel. La anchura de tu tierra, oh Emanuel. Así es como la Biblia se refiere a toda la tierra que Dios le dio a Israel. La Biblia no habla de Palestina. Es una maldición que los romanos pusieron sobre esa tierra en el siglo II después de Cristo, después de la rebelión de Bar Kokhba. Existen más de 100 variedades de plantas que caben bajo la categoría general de espinos. Se tienen 22 términos bíblicos para identificarlas. El texto griego utiliza acantá, que se puede traducir como espina, zarza, espino, que es el equivalente al hebreo kotz, zarza, espina, púa o astilla puntiaguda de algunas plantas. Arbusto que se destaca por tener espinas afiladas. Ve Génesis 3:18.
espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Amén. En la parábola, la tierra en la que hay espinos representa a aquellos que escuchan y entienden las enseñanzas sobre el reino. Sin embargo, se distraen con las cosas mundanas, con preocupaciones superficiales, como puede ser el trabajo, la familia, un hobby, las redes sociales, la televisión, y tú sabes que es aquello que te mantiene sin dar fruto. Lucas 9:57. Hasta el 62. ¿Sí? Hasta termina. Nada más es. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. ¿Qué tanto te preocupas por los muertos? Y no estoy hablando de los que ya se murieron, sino de los que no han nacido de nuevo. Mateo 10, 37 al 39. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo 16, 24 al 27. ¿24 qué? 27. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que quiera pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma, o qué dará un hombre a cambio de su alma. ¿Por qué el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles? Y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Lucas 9, 23 al 26. Y dice a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Lucas 14, 25 al 33. Grandes multitudes iban con él
y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. La respuesta de Jesús es tajante. Si quieres ser su discípulo, deja de poner pretextos, postergando el cumplimiento de lo que muy bien sabes es tu deber. Deja de darle largas al asunto, dejando para un mañana incierto lo que urgentemente reclama que te comprometas ya. Deja de argumentar que los deberes que tienes o que piensas tener con tu familia te excusan de cumplir tus obligaciones con el Señor. Pues lo primero que tenemos que hacer sin excusas es buscar el reino de Dios y su justicia. Mateo 6, 25 al 34. Mateo 6, 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén. Oh Israel, dice el Señor, si quisieras, podrías volver a mí. Podrías tirar tus ídolos detestables y no alejarte nunca más. Después, cuando jures por mi nombre diciendo, tan cierto como que el Señor vive, lo podrías hacer con verdad, justicia y rectitud. Entonces serías una bendición a las naciones del mundo, y todos los pueblos vendrían y alabarían mi nombre. Esto dice el Señor a la gente de Judá y de Jerusalén, y a todos los que dicen haber nacido de nuevo. Pasen el arado por el terreno endurecido de sus corazones. No desperdicien la buena semilla entre los espinos, oh habitantes de Judá y de Jerusalén. Renuncien a su orgullo y a su poder. Cambien la actitud del corazón ante el Señor, o mi enojo arderá como fuego insaciable debido a todos sus pecados. Jeremías 4, del 1 al 4. Y el fuego ardió. ¿Estás esperando que el fuego arda? Porque le falta poco en México, Si tú tienes un corazón incircunciso, porque te falta fidelidad y obediencia al Señor, este es un buen momento para reflexionar, arrepentirte, pedir perdón y dejar de ser afligido
por los espinos. ¿Qué es lo que te ahoga e impide ser discípulo de Cristo? La conclusión es suelo humífero. Mateo 13, versículos del 8 al 9. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Hace algunos años tuve la oportunidad de entender en forma práctica estos versículos. Estaba en el rancho de un amigo durante la cosecha de trigo y pude ver todo aquello de lo que solo sabía de oídas. Las sendas de justicia, las gavillas, el buey que trilla, el tamo, y cómo cada espiga, aunque aparentemente es igual a cualquier otra, no es así. Cada una de las que tomé y froté para separar el grano y comerlo como dice la Biblia que hicieron los discípulos, contenía un número diferente de granos. Ninguna llegó a 100, pero no dudo que las haya. Cada grano, si se siembra, tiene la capacidad de multiplicarse en varias espigas. Si tú eres buena tierra, como lo es la tierra negra, el suelo humífero, entonces has oído la palabra, la entendiste y estás obedeciendo la orden que dio el Salvador antes de partir. Hechos 1, del 7 al 8. No os toca a vosotros saber las cosas que Dios puso en su sola potestad, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Marcos 16, 14 al 18. ¿Cuál? 16, 14 al 18. 16. El Marco, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor después, ¿ya? Lucas 24, 44 al 49. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí que yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros quedaos en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder desde lo alto. Juan 20, 21 al 23. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, si es buena tierra, recibiste la palabra, la entendiste y estás cumpliendo con la gran comisión. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Pero el que aborrece su vida en este mundo, la guardará para vida eterna. Y sí, morir a uno mismo duele. Al escuchar o leer la explicación que Jesús dio de esta parábola, no puedes decir, no entiendo. Porque se te concedió conceder los misterios del reino de los cielos, lo que muchos profetas y justos desearon ver y no vieron. Solo Dios y tú saben qué tipo de tierra eres. Si no has nacido de nuevo, no es necesario que lo digas. Pero hoy es un buen momento para arrepentirte de la forma vana en que has vivido, aunque practiques una religión, llámese como se llame. Es tiempo de pedir perdón por tu desobediencia y aceptar que solo por el sacrificio vicario de Cristo en la cruz puedes ser redimido, justificado, santificado y ser reconciliado con Dios para tener una relación personal, cercana, íntima de amor con Él, como la que se perdió en el jardín del Edén a causa de la desobediencia del hombre. Puedes decir no. Y si mueres sin haberlo hecho, si mueres diciendo siempre que no, comprenderás tu error en el juicio final, en el juicio del trono blanco. Pero entonces será demasiado tarde para cambiar de opinión. Ahora bien, si has nacido de nuevo, tampoco es necesario que lo digas. En el tribunal de Cristo sabrás a ciencia cierta si tus obras tuvieron algún valor, o alcanzaste la salvación como quien apenas escapa atravesando un muro en llamas. Y en español mexicano diríamos, eres salvo de panzazo. Para concluir, te deseo que produzcas a 30, 60 o mejor aún a 100 por uno. Amén. Y Señor, pues te damos gracias por el sembrador, te damos gracias por la semilla. Y Padre, pues pedirte que si no somos buena tierra, pongas fertilizante, pongas abono en quienes no lo somos, para producir lo que tú estás esperando que produzcamos. Y Señor, para aquellos que el diablo sigue arrebatando tu palabra, para aquellos que siguen preocupados por cosas de este mundo, que no toman en cuenta que lo importante es la eternidad, pedirte que les abras el entendimiento, pedirte que haya alguien que les pueda compartir las buenas nuevas de salvación de la manera en que la entiendan. Y si somos nosotros, Señor, pues henos aquí, envíanos a nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amigos y hermanos de internet, espero que seas buena tierra y que si no lo eres, pues busca fertilizante. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom.